Bien, amados hermanos, lo que ya leer los versículos, hermanos, no sé si alguien ya lo ha leído, está habla este capítulo de que Moisés implanta, establece, arma el tabernáculo. Paso por paso, en cada versículo le dice, pondrás esto, pondrás aquello, instalarás esto, pondrás el otro. Casi todos los versículos hasta el 33, hermanos. Lo que estaba viendo de acá, quiero sacar como un resumen de todo Éxodo, sacar el tabernáculo, lo que significa el tabernáculo, y todas las cosas de lo que hay en la instalación del tabernáculo, tratar de encontrar su significado, amados hermanos, porque sabemos el Antiguo Testamento está lleno de profecías y nuestro amado Dios también a través de esta construcción del tabernáculo que Él mismo ha indicado, ha dado instrucciones en cada cosa que está componiendo el tabernáculo. Hay un mensaje, hay un simbolismo y de ello sale un mensaje profético para los tiempos de Jesucristo y para estos tiempos. Amados hermanos, en esta noche vamos a tratar de detallar los significados, el simbolismo de cada cosa que nos quiere dar estos capítulos que hemos estado estudiando. Como por ejemplo, amados hermanos, cuando vamos el significado, el tabernáculo, ¿qué era? Y su significado. Sabemos, el tabernáculo es una tienda, o era una tienda móvil, fácil de trasladar, de llevar, transportable. Era símbolo de la presencia de Dios. El tabernáculo simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo de Israel. Para eso nuestro Dios había mandado a construir el tabernáculo para que el Señor, su gloria del Señor, esté presente en ese tabernáculo. Porque Dios quería siempre estar en contacto con su pueblo que era Israel. Entonces, amados hermanos, el tabernáculo servía como un santuario donde el pueblo de Israel presentaban sus oraciones, sus animalitos en sacrificio y sus alabanzas a Dios. Amén. El pueblo de Israel, hermanos, ha construido el tabernáculo mientras estaban en el desierto avanzando. Y en ese tiempo, después que Dios los había liberado de la esclavitud de Egipto, por supuesto, no, ellos estaban avanzando, a medida que iban avanzando, iban construyendo todos los utensilios, todas las cosas que iban a usar para construir el tabernáculo. Como les dije, era un tabernáculo transportable, portátil. Amén. Gloria a Dios. Y Dios les dio instrucciones. ¿Sabemos eso, hermanos? ¿Recordamos? Instrucciones claras para los materiales que se iba a usar en la construcción. Las calidades de telas, de hilos, de madera, de los minerales, de las riquezas que se iba a construir. El mismo Dios había dado todas esas instrucciones. Y aún el plano, los diseños, cómo, cuánto, las medidas de ancho, de largo, de alto, todo detallada, minuciosamente, hermanos, Dios mismo había dado las indicaciones a Moisés para que lo construyan los que tenían que construir bajo la vigilancia de Moisés.
Inclusive Dios no a cualquiera había dado para que lo construya, sino a hombres temerosos de Dios, hombres consagrados al Señor, porque constructores había en ese pueblo había cantidad de constructores y muy buenos constructores que habían aprendido estando en Egipto. Las mejores y modernas construcciones que tenían, sabían, pero no eran temerosos de Dios. Por eso Dios mismo, inclusive con nombres y todo, le dio para que quienes se van a encargar de construir. Entonces Moisés se encargó de que todo se hiciera como Dios le había mandado. Hermanos, el tabernáculo se construyó, recordemos, con las ofrendas voluntarias, por amor a Dios. No eran obligados, no eran presionados, no eran de ninguna manera coaccionados para que tengan que ir. Voluntariamente llevaban y se vio que se había dado hasta más de lo necesario, que Moisés tenía que decir, ya no traigan oro, plata, minerales, las más costosas, telas finas, hilos finos, las maderas finas, de todo había en abundancia. Entonces, amados hermanos, eso es la forma como se ha ido construyendo con ofrendas voluntarias, lleno de amor para el Señor. En el pueblo de Israel habían, como ahora también, hermanos, hombres muy temerosos de Dios, llenos de Dios, que reverenciaban al Señor, y que otros también solamente eran unos más del pueblo, pero también que se beneficiaban del favor, del sustento, del milagro, de todo lo que Dios daba, se beneficiaban. Pero aún con eso, siempre manifestaban su rebeldía, su soberbia, y no estaban contentos con el sustento de nuestro Dios. Bien, hermanos, vamos a ver el significado del tabernáculo y algunas partes del tabernáculo. Hermanos, vuelvo a decirlo, aclararle, muchos de los significados o símbolos encontrados en el tabernáculo eran símbolos proféticos que apuntaban, indicaban y hablaban de nuestro Señor Jesucristo. Era como un adelanto de todo lo que Jesucristo ha hecho cuando llegó a la tierra. En aquel entonces, en el tabernáculo, era un adelanto, hermanos. Como Dios sabe el pasado, el presente y el futuro, para Dios no es nada difícil poder empezar de una manera, y en este empiezo puso cosas que significaban, que simbolizaban para lo que después, miles de años después, se iba a hacer realidad o una revelación más clara de lo que estaba sucediendo en el tabernáculo. Entonces, amados hermanos, todas las profecías indican y apuntan a nuestro Señor Jesucristo. El tabernáculo simbolizaba, una vez más, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Vuelvo a decir, en el tabernáculo era para presentar sacrificios y rendían adoración a Dios. Y todas estas cosas simbolizaban diferentes cosas, como por ejemplo, los sacrificios y la adoración representaba como un adelanto, vuelvo a decir, que Jesús iba a ser sacrificado y luego adorado. En el tabernáculo, en el Antiguo Testamento, sacrificaban animalitos y rendían adoración a Dios. Cuando viene Jesucristo, ha sido sacrificado y luego adorado a Jesús como el Dios mismo. En Isaías, hermanos, nos habla 7:14, una
una palabra profética. Vámonos, por favor, un ratito. 7:14. Isaías 7:14. Amén. Y lo leo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Es una profecía. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Mateo igual lo dice en 1:23, que dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, ya en aquel tiempo entonces estaban dejando ahí hecho de que la presencia de Dios siempre iba a estar al lado del pueblo de Israel. En la profecía de Isaías nos dice, con anticipación, y cuando llega Jesucristo, nace, y el nombre es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. También simboliza, hermanos, la presencia de Dios, ese sacrificio y esa adoración simboliza la presencia de Dios, y estamos en Salmo 22, dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de tu pueblo de Israel, dice. Una vez más nos manifiesta que Dios estaba siempre presente con su pueblo, y todo lo que hacía en el tabernáculo ya era una profecía, un adelanto, un simbolismo de la presencia de Dios con su pueblo Israel. Otro simbolismo tenemos para nosotros los creyentes en Jesús, en 1 Corintios 6:19, dice, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es el Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es el tabernáculo del Espíritu Santo. Amén. Tabernáculo o templo es la misma cosa. Solo que acá, una vez más, es un simbolismo que muchos años después el Señor Jesucristo nos iba a aclarar esto. En Juan 14:23 dice, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada con él. Una vez más, habla de la comunión, del contacto de Dios y su pueblo. Y en esta ocasión, ya Juan nos dice, el que ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada con él. Esto ya es cuando Jesucristo llega a la tierra, hace todo lo que hizo por nosotros, y todo esto estaba ya anteriormente en el sacrificio y adoración que presentaba en el tabernáculo. Todas estas cosas era común adelanto, amados hermanos. La entrada, la puerta, la entrada del tabernáculo, hermano. El tabernáculo tenía una sola puerta de ingreso. Amén. Todo el pueblo, toda la gente que quería ir a presentar su sacrificio, llevando algunos animalitos para el sacrificio, tenían que entrar por la entrada, la puerta, la entrada. Entonces, el tabernáculo tenía una sola entrada frente a la mesa de sacrificios. La entrada simboliza, amados hermanos,
a Jesús como la puerta. El pueblo de Israel antiguamente querían llegar a tener comunión con Dios, entraban por la puerta llevando su animalito para el sacrificio. Ni bien entrando ahí estaba el altar de sacrificio, donde presentaban su sacrificio, y los hombres que habían estado con culpas y pecados, antiguamente en la religión judía, ellos eran considerados inmundos y ellos no podían tener culto ni tener comunión con el Señor, no podían orar con el Señor porque estaban con pecado. Y para ello tenían que presentar su animalito en sacrificio para que sean nuevamente considerados puros y tener nuevamente la comunión con Dios. Entonces, amados hermanos, la entrada simboliza a Jesucristo hoy en día. Y Jesús nos dice, en Juan 10:9 nos dice, yo soy la puerta, el que entrare por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Es la única puerta, nuestro Señor Jesucristo, para poder llegar al lugar santísimo que es nuestro Dios, al lado de nuestro Dios. No hay otra puerta. En otra versión, en otro versículo dice, yo soy el camino. Pero acá cuando encontramos el simbolismo de la puerta, de la entrada, tomamos ese versículo para dejarnos entender de que Jesucristo es la única puerta para poder entrar y llegar a nuestro Padre Celestial. El altar de bronce para los sacrificios, ¿qué simbolizaba? Este altar, amados hermanos, simboliza a Jesús en el sacrificio perfecto, sin mancha. Antiguamente, hermanos, llevaban animalitos a sacrificar, animales puros, sin defecto, sanos, fuertes, saludables. Pero cuando viene Jesucristo, Él es ese cordero de sacrificio para toda la humanidad, hermanos. En Hebreos 9, 13, 14 los leo, dice, porque si la sangre de los toros y de machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Entonces limpiará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Lo que estaba adelantándome hace rato, hace momentos, hermanos. De que si la sangre de los animalitos podían limpiar de manchas y pecados que tenían, ¿cuánto más dice la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Que Él ha sido santo, puro, sin pecado, que se ofreció, se presentó a sí mismo a Dios. Y esa sangre de nuestro Señor Jesucristo es lo que nos limpia, no solamente nuestra mancha, nos limpia no solo nuestra carne, sino nuestra conciencia, nuestro espíritu de pecados, de obras muertas. ¿Para qué? Para servirle a un Dios vivo, eterno. Voy a leer en otra versión este mismo versículo, hermano, el 14, dice, pues si todo eso tiene poder, o sea, rociar la sangre de los animales a todos los pecadores de aquel entonces, les purificaba, les santificaba, si rociamos y tenía el poder de limpiar el cuerpo, dice, si todo esto tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo, porque en medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios
como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Ese es el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, eso estaba simbolizado ya en el altar de bronce para los sacrificios cuando realizaban aquel entonces los israelitas en el tabernáculo. Ese sacrificio ya estaba anunciado para cuando llega Jesucristo, que Jesucristo lo hizo. Amén. Ahora, avanzando, una vez que hemos entrado a la puerta, encontramos el altar de sacrificio y luego viene la fuente para lavarse las manos. Había una fuente con agua, donde había una ley que decían de que todo sacerdote que iba llevando animales a presentar en sacrificio por favor del pueblo ante Dios, tenían que lavarse las manos y los pies. Y esto indicaba de que tenían que entrar limpios, sin pecado, sin mancha. De lo contrario, eran muertos. Entonces los sacerdotes se tenían que lavar en esa fuente las manos y los pies como símbolo de limpieza necesaria para no morir antes de entrar al lugar santo. Amén. Y esto puede simbolizar hoy en día, hermanos, dice el bautismo. La necesidad tenemos todos de nacer del agua. Y Juan 3:5 nos dice, yo te aseguro que quien no nazca de agua y espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Quien no nace de agua y espíritu, hermanos, no podemos tener cambio, transformación de conducta de nuestra persona. Si no nacemos de nuevo, hermanos, vayamos a la congregación, asistimos a todas las actividades de Dios, si no tenemos el nuevo nacimiento del agua y el espíritu, en la cual el espíritu tiene el poder de cambiar, de transformarnos, de hacernos una nueva criatura, si no tenemos eso, hermanos, no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Sabemos todo eso, conocemos todo eso, pero muchas veces, ¿qué sucede en cada uno de nosotros, hermanos? Que no permitimos al Espíritu Santo que nos cambie, que nos transforme, que nos limpie, que nos purifica. ¿Cómo no dejamos que nos cambie? Siguiendo con nuestra vana manera de vivir, siguiendo con la misma cosa de antes. Sabemos que estamos haciendo mal, pero seguimos. En todas las áreas de nuestra vida, hermano, no solamente en la familia, en la casa, en la calle, el no predicar, sino en todo, más que nada también en el temor y el servicio al Señor. Siempre hablaremos del temor y respeto, y el servicio al Señor debe ser lo primero para nosotros, porque eso es lo que va a producir cambio en nosotros para tener la salvación eterna de nuestro Dios Todopoderoso, hermanos. Entonces, esta fuente pareciera que no tiene mucho significado. Ahí está el significado del bautismo, que nos indica, nos recuerda que debemos tener el nacimiento de agua y del Espíritu. Solamente así podremos ser transformados, dejarnos transformar también por el Espíritu Santo de Dios. La mesa de los panes, al frente de la fuente de agua estaba la mesa de los panes. Esta mesa recordaba al pueblo de Israel de la provisión de Dios para con el pueblo. Mientras estaban en el desierto, Dios les proveyó de alimento, les sustentó de todo lo que necesitaban, de ropa, comida, les sustentaba de salud, les sustentaba de todo tipo de problemas que encontraba. Dios le ha solucionado todos sus problemas en el desierto mientras ellos caminaban. Hermanos,
La mesa de los panes, ¿qué simboliza? A Jesucristo simboliza como el pan de vida. En Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén, hermanos. Si todos los que llegamos a nuestro Señor Jesucristo a rendirnos, no tendremos hambre, no tendremos sed. Pero el mundo que no conoce a Jesucristo, ¿qué tiene? No está satisfecho, no está saciado, siempre necesita esto, más quiere, más de lo otro, nada les place, nada les llene, siempre tienen vacíos que querer seguir llenando. Eso no debe ocurrir ya en nosotros, hermanos. Pablo dijo aprender a vivir con lo que tenemos, y más aún ahora que Jesucristo nos habla que es el pan de vida. Si lo tenemos realmente a Jesucristo en nuestro corazón, lo tenemos todo. Porque ¿qué nos dice Jesucristo? Pon tu mirada en los cielos, en el reino de Dios, y no en este mundo. Porque los que ponemos la mirada en esta tierra, en las cosas materiales, siempre vamos a querer más, vamos a querer el otro, aun cuando no lo necesitamos mucho, pero porque los otros tienen, vamos a querer tener, vamos a querer tener. Hermanos, cuando ya tenemos a Cristo Jesús, esas cosas no quedan para nosotros. Con esto no quiero decir que no hay que desear, no hay que buscar, que superarse, que progresar, no. Es bueno que hagamos todo eso, pero ya cuando caemos al extremo de querer más, de lo que aún, de lo que ya por vanidad, por aparentar, eso ya no está bien, amados hermanos. Gloria a Dios. Continuamos el candelabro. Simboliza a Jesús porque Jesús es la luz del mundo. En Juan 8:12 dice, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Hermanos, andar en la luz de nuestro Señor Jesucristo es obedecerle su palabra. Obedeciendo su palabra, no tropezarás, ni caerás, ni te harás daño. Pero vivir a nuestra manera sin obedecer a Él, tenlo por seguro, vas a fallar, vas a caer, tropezar, dañarte, llorar, sufrir y lamentar. Y si tienes fuerzas, reaccionarás y volverás a Dios. Pero nosotros ya no estamos para eso porque tenemos a Jesucristo, que es la luz del mundo. Y no solamente para nosotros, sino para el mundo. Pero hay mucha gente que no cree, no busca de Jesús, prefieren vivir su misma vida y viven como ellos quieren. Y tienen que muchas veces llorar. Amén. También el candelabro puede simbolizar la palabra de Dios. En Salmos 119, 105 dice, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Si tienes a tus pies alumbrados con la verdad, ¿qué vas a caer? Ya no caes, no tropiezas. En Apocalipsis nos dice, 21-23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios ilumina, y el Cordero, que es Jesús, es su lumbrera. Lumbrera, que es cuerpo que arroja luz, que alumbra, que nos da su gloria para ser más que vencedores. Eso es lo que simboliza el candelabro. El altar de oro para el incienso. Aquí los sacerdotes, amados hermanos, oraban, intercedían por el pueblo de Dios. Allí intercedían, igual que ahora, como nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, Jesucristo día y noche está intercediendo por todos nosotros. Amén. Fallamos, cerramos, Él es nuestro abogado. Él sigue orando por nosotros. Él sigue orando. Y no solamente por nosotros, sino por el mundo entero, hermanos, para que también tengan chance de llegar a los pies. Él está orando, está intercediendo, como lo hacían los sacerdotes en el altar de oro, en el incienso. En Juan 17:9 dice, yo ruego
por ellos, no ruego, perdón, yo ruego por ellos, sino por lo que me diste, porque tuyo soy. Juan 14, 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Pasamos al velo. Vamos a ver el simbolismo del velo o el significado. El velo, amados hermanos, en el tabernáculo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Hasta el lugar santísimo podían llegar los sacerdotes. Al atrio podían llegar del pueblo. Estaba hablando de la separación, hermanos, de la santidad de Dios y el pecado del hombre. Ese velo. Cualquiera no podía entrar al lugar santísimo. Entonces, el sumo sacerdote era el único que era permitido pasar al otro lado del velo una vez al año. Buenas. Y, hermanos, los sacerdotes mismos podían llegar hasta el lugar santísimo, perdón, al lugar santo. Es un lugar antes del lugar santísimo. Sacerdotes llegaban hasta el lugar santo. El único que entraba al lugar santísimo era el sumo sacerdote para interceder por el pueblo, amados hermanos. Este velo, amados hermanos, se rasgó, se partió en dos. ¿Cuándo? Cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y murió. Y gracias al sacrificio de Jesucristo, ahora nosotros los hijos de Dios somos sacerdotes y podemos acceder, entrar al lugar santísimo que es la presencia de nuestro Dios. Podemos hacerlo en cualquier momento para orar y nos dirigimos directamente a Él en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese velo fue rasgado, partido en dos. Y para ir terminando, hermanos, el arca del testimonio. Esto ya era el lugar santísimo. Simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo y el pacto que había establecido con ellos. Era un lugar donde el sumo sacerdote ofrecería sacrificios para expiación, para perdón de los pecados de todo el pueblo de Israel, de toda la gente que llevaban sus animalitos al sacrificio, para perdón de sus pecados. El sacerdote rociaba la sangre de los animales sobre el arca. Esto simbolizaba, hermanos, la sangre de Cristo que limpia nuestros pecados. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Antes el sacerdote presentaba, sacrificaba al animalito, su sangre rociaba en el arca del pacto para purificación y expiación de pecados de todo el pueblo. Ahora no es la sangre de un animalito, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Eso es lo que se hacía en el lugar santísimo. Y ahora nuestro Señor Jesucristo ya lo hizo una sola vez y para siempre, y está a la diestra de nuestro Padre Celestial. Amén. Juan 1:29 dice, mientras Juan Bautista miraba a Jesús, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, eso es
era el significado y es el significado de todo el tabernáculo que Dios lo había mandado construir a Moisés. Porque él siempre ha querido tener esa comunión, ese pacto con su pueblo. Amén, hermanos. Y con esto terminamos. Volviendo al Éxodo 40, cuando nos habla del 34 al 38, la nube sobre el tabernáculo. La nube era la gloria de Dios cuando Moisés terminó de construir, de establecer, de levantar, de armar todo el tabernáculo tal como le había indicado Dios. Cuando dijo ya está listo, la gloria de Dios se presentó como una nube tan poderosa que lo llenaba la gloria de Dios, que Moisés no podía entrar si lo quisiese entrar, no podía. Era algo como si una habitación estuviera lleno de algo que no hay espacio para entrar. Y eso estaba lleno de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Y esa nube, amados hermanos, permanecía siempre al lado del pueblo en el tabernáculo. Cuando se levantaba, dice, indicaba de que tenían que seguir caminando, trasladarse para otro sitio, alistaban las cosas, llevaban, y la nube le indicaba para dónde iban a ir. Y donde se detenía la nube, nuevamente instalaban el tabernáculo ahí, y ahí acampaban todo el pueblo. Y de noche, de día era la nube espesa, pura, y de noche era el fuego. Lo dice en estos versículos. Amados hermanos, entonces, con esto podemos terminar este capítulo 40 y todo Éxodo, lo que nos hablaba sobre el tabernáculo, sobre los utensilios, lo que significaba antes y ahora lo que significa. Eso es el tabernáculo, para qué y por qué se había instalado en aquel entonces. Amados hermanos, gracias por la atención y espero que estas explicaciones nos haya aclarado algunas cosas más en nuestra mente acerca del tabernáculo y lo que simbolizaba, para lo que después, muchos años adelante, nuestro Señor Jesucristo iba a hacerlo realidad, lo que ya estaba anunciado en el tabernáculo como un secreto, un misterio guardado. Jesucristo lo revela, lo muestra con toda claridad, y gracias a ello ahora nosotros tenemos grandes bendiciones, facilidades, la gracia de Dios, que es más fácil nosotros, a cada uno de nosotros, dirigirnos a nuestro Padre Celestial cuando queramos. No desperdiciamos esa facilidad que Dios nos da, amados hermanos, para poder siempre acercarnos, andar en comunión, en obediencia a nuestro Padre Celestial. Tenemos todas las armas, hermanos, Biblia, explicación, estudio, lo que ellos en el Antiguo Testamento no lo tenían, hermanos. No había Biblia, solo tenían que escuchar, tener buena memoria, escuchar una vez que hablaría el sacerdote, explicaría. Y para estudiar era difícil, no había lo que tenemos nosotros a la mano. Hermanos, como alguien dijo, si ya nosotros, por necio, por insensatos, tenemos que perder la salvación, en nuestro descuido de nosotros. Es nuestra flojera, nuestra pesadez. Está al alcance de nuestra mano. No todavía va a venir un pastor, un líder, como alguien dijo, nunca hay que vivir de la espiritualidad prestada. Como hay muchos dicen, no, van a una congregación, pastor, por favor, óreme para sanarme de mi enfermedad. Pastor, óreme por esto. Pastor, óreme. Esa es una espiritualidad prestada. ¿Por qué? Porque Dios en su palabra nos dice, tú directo puedes dirigirte a Dios en oración. Todo lo que tú quieras, pídele. Está bien, algunas veces el pastor, el líder que ore, que interceda por ti, pero no todas las veces. No vamos a esperanzar que el pastor lo haga todo. Lo tenemos, Dios nos manda, nos da esa facilidad de cada uno de nosotros. Hermanos lindos, gracias, gracias, y que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes.